Bienvenidos amigos de Letras de Café. En esta entrega estamos muy contentos porque nos visita una amiga muy querida de todos nosotros, escritora, gestora cultural, articulista y muy destacada en el ambiente literario dominicano y otros lares. Se trata de Minerva del Risco. ¿Qué tú crees, Basilio? Bueno, es una invitada especial de lujo que nos llena de mucha alegría. Ahora en Navidad, tener aquí entre nosotros y en Letras de Café a Minerva del Risco. Bienvenida Minerva. Gracias por invitarme y por esa presentación tan especial de Nosotros. ustedes. Sí. Es que te lo merece, una Claro, presentación así. claro. Aparte de que Minerva, el ser humano, no la escritora, el ser humano, es una mujer muy cálida, que se ha sabido ganar los afectos, no solamente en el ambiente, y por eso es motivo de regocijo para todos nosotros que nos acompañes a compartir en esta oportunidad todas esas ideas, todos los pensamientos, todas esas motivaciones que has tenido para tu producción literaria, para los poemas, para los cuentos. ¿Por dónde empezamos? Con Minerva uno no sabe por dónde empezar. Con la gestora cultural, exitosísima en los últimos años, o la escritora de cuentos, o la poeta, en fin, por donde sea. Vamos a empezar por la experiencia de Centroamérica Cuenta, Minerva. ¿Qué te parece? Centroamérica Cuenta. Que fue un evento sin precedentes para nosotros, los que conocemos el mundo literario dominicano y cultural. Ese gran evento que se realizó el año pasado en la ciudad colonial, básicamente, y que fue una especie como de revolución en las letras dominicanas, Definitivamente. en el mundo cultural, literario, por la gran cantidad de escritores de lujo, de primera categoría que participaron. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué representó Centroamérica Cuenta No, para la definitivamente. Fundación René del Risco y para ti? Bueno, para la fundación primero fue una sorpresa. Una sorpresa porque, como tú bien sabes, Basilio, Lisa todavía no la conocía, así que fue una invitación de don Sergio Ramírez. Exacto. Sí. Don Sergio un día me llama y me dice, ya yo lo conocía, ya yo lo había invitado a dar la cátedra de literatura a René del Risco Bermúdez en la Pucamaima en el año 2019. Esa es la que es parte del Centro de Estudios Caribeños, ¿no? Sí, exacto. Entonces, don Sergio me llama y me dice, yo quiero llevar Centroamérica Cuenta a República Dominicana. Yo me quedé, y entonces, Sí. ¿y cómo yo hago eso? No te preocupes por nada, tú nada más tienes que la parte logística, conseguir algunos fondos y ahí lo hacemos. Y efectivamente me dediqué a eso. Fue, como dice Basilio, fue la verdad que fue una gran experiencia. Nos dimos cuenta de muchas cosas, como por ejemplo, que aquí sí la gente lee. Claro. Aquí la gente lee mucho. La gente sí compra libros y está interesada en actividades culturales como esta. Está ávida de este tipo de actividades. Entonces, fueron 5 años de inmersión en la literatura. Como dice Basilio, con unos escritores fabulosos que vinieron, Nisha Catarescu, Juan Gabriel Vázquez, Rosa Montero. Interesantísimo. Juan Gabriel Vázquez, Joana Haddad. Sí, vinieron más de 40 autores. Y en diversas disciplinas, periodistas, abogados. De diferentes lugares del mundo. Ujú. También hicimos unos talleres, taller de agencia literaria y de editoras. Y también hicimos un taller sobre periodismo cultural. Muy necesario. Sí. Muy necesario. Sí, exacto. Entonces, a pesar de que algunos periodistas, la mayoría piensan que se lo saben todo y que no necesitan más instrucción, más educación, yo lo digo claro aquí. Que la verdad es que Claro, es así. así es que yo lo he visto. O sea, no me acerque porque yo lo sé todo. Entonces, y no es así. Entonces, fue una gran actividad para República Dominicana y para la Fundación René del Risco Bermúdez. Y por la riqueza de los temas, la variedad. También, Se trataron temas como la democracia, la libertad, los derechos humanos.
Sí. No solo la literatura, temas culturales con especialistas. Y fue un formato muy novedoso, interesante, y no se leían ni se dictaban conferencias, sino que eran conversatorios, Exacto. diálogos, debates y mesas continuas y el tiempo medido. Terminaba una mesa, la otra. 50 minutos. Y 50 lleno minutos con siempre el 15 minutos auditorio. de diferencia, Sí. y ahí empezaba la otra. Y el auditorio siempre lleno, ¿no? Y Siempre totalmente lleno. O sea, una experiencia Era un parecida. auditorio de 180 Sí, butacas. el de Indotel, ¿no? Del Centro Cultural. El del la Centro ciudad Cultural colonial. de 180 butacas y la gente se sentaba en el piso. Es una cantidad importante. Y a partir de ahí, ¿qué ha representado? ¿Qué impacto ha tenido Centroamérica Cuenta? ¿Qué lugar ahora ocupa la República Dominicana en el mapa mundi de las letras? Bueno, yo la verdad es que no he medido eso, Ok. pero yo entiendo que estamos más visibles. Ujú. Sí. Creo que ya nos están conociendo, creo que ya ese mar que nos separa del mundo, de la otra parte del mundo, yo creo que se está achicando, haciéndolo de una manera metafórica. Pero sí, yo creo que sí, ya nos conocen, ya saben quiénes somos, ya saben que estamos haciendo poesía, que estamos haciendo, que ya nos leen, que ya nos invitan Sí, porque a otros lugares. vino Neil Morsinski, que es el fotógrafo de escritor más famoso de la lengua española. Se le dio mucha cobertura en la prensa en el país. Vinieron periodistas como, ¿cómo se llama? La periodista que vino, que es novelista. La del país. Sí, No me acuerdo. ahorita me acuerdo. Que hizo un reportaje y bueno, en fin. Muchos escritores que también de Centroamérica y de España. El caso de Luis García Montero, que es el presidente o el director del Instituto Cervantes. Hubo una gran participación. Sí, y también la actividad de Cuadernos Hispanoamericanos fue muy interesante. Ah, sí. Cuadernos Hispanoamericanos es una revista española Icónica. Sí. que tiene, ¿cuántos años? Hace 50 años. Algo así. Se hizo una actividad con respecto a la... Rubén Gallo, ¿no? Rubén Gallo. Rubén, sí. Muy bien. Tú estuviste, Lisa, en Centroamérica Cuenta, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué Yo- te pareció? No, excelente. De hecho, yo creo que dentro de las posibilidades debería pensarse cuándo traerlo otra vez. Bueno, Buena pregunta. ¿Por qué? Buena pregunta. ¿Por qué? Por ahí iba la Porque cosa. yo estuve escuchando a alguien en estos días que me dijo que es posible que para junio, más o menos, del año 2025, pues tú nos traigas otra propuesta y el equipo, ¿verdad? Hay un equipo que se está conformando para eso. Es una propuesta con identidad dominicana. Increíble. Ya estamos trabajando en eso. La identidad es dominicana, pero tenemos la asesoría de Centroamérica Cuenta. Sí. Ellos tienen 10 años, Ujú. que estuvieron aquí, 10 años de experiencia. Tienen el know-how de Sí, cómo claro. hacer un festival. Para nosotros, la primera experiencia fue el año pasado y fue maravilloso, como te dije. Pero tenemos Mar de Palabras. Ese es el nombre del festival, Hermoso. Mar de Palabras. Que ya tiene el logo. Ya tenemos logo, estamos trabajando en la página web, ya estamos trabajando en la convocatoria de los invitados internacionales. Ya vienen algunos, no voy a decir los nombres No. todavía. No. No, porque es verdad. Eso no le podemos quitar. Sorpresa, Sí, ¿verdad? claro. Pero tenemos unos grandes nombres, autores, escritores súper reconocidos que van a estar aquí. Son 3 días de festival. Ujú. Mira qué interesante y me gusta muchísimo porque yo creo que eso ya lo habíamos comentado fuera de cámara entre nosotros. Qué interesante el ejercicio sobre la lectura, sobre la promoción cultural que se está haciendo en el país y es como bien tú decías, se ha desmontado un mito. Ujú. Por aquí estuvo Hans Cuen de Librería Cuesta y también nos decía lo mismo. Hablaba sobre las estadísticas de la venta de los libros. No tanto así de los géneros, porque son muy variados, porque eso va a depender también de la edad, que le interesa a los jóvenes, a los más adultos, pero esencialmente el país sí está leyendo.
conforme a una idea que se vendió durante mucho tiempo de que los dominicanos no compran libros por un tema de que los libros sean accesibles o no, pero con la democratización de la información, las redes sociales y tantas herramientas disponibles digitales, pues hay gente que lo está sabiendo aprovechar, y el libro físico también, por supuesto, que no deja de tener su mercado. Al contrario. Antes de que nosotros entremos en la parte como de conversar de tus obras, de los poemas, de que más adelante nos gustaría que nos leas un poquito, cuéntanos qué otra cosa está haciendo la fundación. Bueno, antes de decirte eso, déjame decirte algo. Yo creo que los grupos de círculos de lectura, Sí, tertulias, sí. han sido, cada vez hay más, ha proliferado muchísimo en el país. Hay cientos de tertulias literarias en el país. Y eso fue otra de las cosas que nosotros descubrimos con Centroamérica Cuenta. Estamos en búsqueda de esa gente, Sí. para decirles, tenemos esto aquí, vengan y apoyen esta actividad. Y hay cientos de Sí, círculos por de ejemplo, lectura. la tertulia urbana De Tayo Lisa. de Álvarez, que ya estuvo aquí en el Claro. programa. Sí. Entonces, por ejemplo, mira qué pasó ahora recientemente. Nosotros invitamos a Juan Villoro, Ujú. un mexicano, el más reconocido, Sí. uno de los más reconocidos autores mexicanos. Aquí en República Dominicana se lo conocían 3 personas, entre ellos Basilio, eso era mucho. Entonces, tú le hablabas a muchísima gente, incluso a gente que está en el mundo literario, Sí, que lo así. conocía. Así es. Entonces, hicimos un trabajo con las tertulias literarias. Mira, léanse a Juan Villoro, viene para acá, vamos a trabajar, vamos a hablar de él, vamos a leer sus libros. Se hizo Se hizo. una por Zoom. No, de hecho, yo sé que es Con- así, con porque, Yarusca por ejemplo, Coco, en ese Tertulia grupo. Urbana, Sí. que ahí yo estoy integrada con Yulisa, Ajá. Yarusca y demás, nosotros sí estudiamos a Juan Villoro, Esa fue. hicimos unos talleres, Sí, ¿recuerdas? sí. Y luego fuimos a la conferencia que dictó por motivación del Centro de Estudios Caribeños aquí en la Pucamaima. Exacto. Sí, Entonces, Y se hizo una tertulia también presencial cuando Juan en Librería Cuesta. ¿verdad? encuesta. no. Que analizaron un libro, Bueno, sí. Sí. Eso fue Yulisa que lo... Yulisa, Sí. exacto. Entonces, ya cuando Juan Villoro llega, todo el mundo ya había leído a Juan Villoro, ya sabía quién era Juan Villoro, ya podía entender podía hablar sobre sus libros y estaban interesados. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que seguir haciendo. Que no nos podemos quedar en 3 autores que son los más conocidos de hace 20 años y nada, hay que seguir trabajando con autores que se conozcan, que incentiven la lectura, que fomenten la lectura de República Dominicana, que yo creo que... No, y los autores que vinieron a Centroamérica Cuenta estaban en encuesta, la mayoría. Y creo que Hans habló de eso. Que Sí. estaba muy satisfecho de que los libros que pidieron, de los autores que vinieron a Centroamérica Cuenta, pues se leyeron. Se Y estaban vendieron, disponibles en la estaban en la librería. librería. Sí, nosotros nos reunimos con Hans, por Ujú. ejemplo, y le dijimos, mira, estos son los autores que vienen. Que vienen, exacto. Necesitamos que sus libros estén aquí. Porque no hacemos nada trayendo a los autores para que la gente no pueda encontrar sus libros. Y así hicimos un trabajo en conjunto. O sea que fue... Sí observé que en Centroamérica Cuenta el público no era tanto de escolares o de estudiantes, sino eran más bien de lectores y lectoras, ¿no? Sí. Así, de talleres literarios, de círculos de lectura, eso sí observé. Parece ser que ese es la parte fuerte, ¿no? El público cautivo que tuvo Centroamérica Cuenta. Ojalá que también en la próxima versión pues aparezcan otros sectores y se Sí, 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 diversifique segura que sí. la demanda lectorial, ¿no? Yo creo que en ese sentido fue un antes y un después lo que representó Centroamérica Cuenta. El año pasado, o este mismo año, se hizo en Panamá. De modo que es un evento que es itinerante, Lisa. Sí, sí. Empezó en Nicaragua y por la situación política, pues se trasladaron a Costa Rica, Guatemala, El Salvador y luego España y Panamá, República Dominicana. De modo que es un evento Sí, que yo estuve gracias a yo una estuve en iniciativa Panamá. de Sergio Ramírez, pues se ha sostenido en el tiempo. Claro, esa proliferación de festivales, te encuentras que en cualquier otro país hay un festival de literatura. Ujú.
y nosotros no podíamos quedarnos atrás con mar de palabras. Sí. Bueno, gracias a esa idea, ¿no? Y al aporte y al trabajo que ha hecho la Fundación René del Risco, que tú presides, y al comité, Sí. el cual yo me siento eres honrado de formar parte. Vamos a una pausa, Lisa, que nos están haciendo señas Vámonos entonces. para seguir con Minerva, y yo creo que luego, después de la pausa, podemos seguir hablando ya de la autora, de la escritora y de otras cosas por ahí. Y te llamé tantas veces. Exacto. Seguimos aquí en Letras de Café con Minerva del Risco. Estamos muy contentos de tenerte aquí por primera vez. Y con todas estas buenas noticias, Esperemos más que no sea contentos. la última, no, sino la primera de tantas, para seguir hablando de literatura, de Centroamérica Cuenta. Pero por ahí viene otro evento importante que se organizó el año pasado, justamente en diciembre, Sí. que se llamó Poesía en el Jardín. Pues que sí, en el jardín, que es una idea, adivina de quién. ¿De quién? De Basilio Villar. Basilio, tan Entonces, inquieto. Nosotros la acogimos en la fundación, le dije a veces que, pero claro, o sea, todo lo que haya, Sí, todo lo que podamos hacer, que sea a favor de sí. la cultura, la literatura en República Dominicana, vamos a hacerlo. Sí. Sí, yo Esa vi- se realizó en el Jardín Botánico. Sí, yo vi que era una idea, aquí nunca se había hecho, pero Minerva ya conocía una experiencia de Zamora, o Zaragoza, en España. No, en Segovia. En Segovia. En Segovia. En Segovia yo fui a una lectura de poesía en el jardín, que eso fue una maravilla. Sí. Fue maravilloso, la verdad, fue una experiencia. No, y empezar por el Jardín Botánico acá. La idea es eso, incentivar el arte de caminar, de contemplar, la caminata, la defensa del medio ambiente, disfrutar de la naturaleza. Y escribir poesía, o que lean poesía alusiva a los árboles, a la lluvia, al clima, etcétera. Y más en un momento como en el que vivimos, con la crisis climática, ¿no? Con los temas que nos abaten, los incendios forestales, las inundaciones, todo esto, pues se hace más imperiosa la necesidad de incentivar la escritura, la creatividad y la defensa del medio ambiente. Y también el tema de la libertad, la guerra, todo eso lo tratamos en el manifiesto que leímos. Exacto. Entonces, el año pasado se hizo en el Jardín Botánico, y este año lo vamos a hacer ¿dónde? En el Parque Iberoamérica, ¿A qué hora? a las 5 de la A tarde. las 5 de la tarde. Lo que hicimos fue hacer estaciones, como si fueran estaciones, un vía crucis. Ok. En una estación lee un grupo de poetas, caminamos, luego otra estación y así. Hicimos 3, ahora creo que hay 4 o 5. Ajá. Y sin micrófono, y sin tarima, sin nada. Es de una manera natural, espontánea. Qué lindo. Fueron más como yo conté, más de 35, casi 40 poetas. Sí, los que fueron el leímos. año pasado. El año fueron, pasado, sí. Fueron alrededor de 8 por cada estación. Sí, exacto. O más. Sí. Y caminamos. Interesante. Se hizo una pequeña inauguración. Creo que ahí sí se usó un micrófono. Sí. Luego nos fuimos desplazando y al final leímos un manifiesto. que se Y nos publicó en prensa. perdimos. Sí, nos perdimos. Tuvimos que cambiar la estación número 2 o 3, hubo que cambiarla. Bellísima, la estación era No la encontramos. el Pinar, un lugar de pinos. Bellísimo, Ajá. precioso, que Basilio y yo habíamos ido a ver Exacto. con anticipación para definir cuáles eran esos espacios. Y ese era el más lindo. Sí. Y ese no No lo llegamos. encontramos. Quizá era parte del festival, pero sí fuimos a los bambúes, que ahí sí leímos, creo que la segunda estación. Eso es por donde está el jardín japonés, ¿no? Ajá. Sí, cerca del Y jardín japonés. leímos también en el del Centro León, ¿cómo se llama eso? De la Fundación León Ingenio. Lo de los helechos. Helechos, los Ah, helechos. Ahí Si sí. no has ido a verlo, ve a ver, Sí, porque ahí, vale la ahí pena. se leyó en un galpón que hay techado de cana, muy bonito, con una fuente de agua artificial, y fue una gran experiencia. De modo que este año están todos invitados, los poetas, a leer y otros a contemplar y a disfrutar. Esa actividad es abierta, ¿no? abierta. Para el obviamente. público Abierta, abierta, sí, para que la caminar. gente sepa Sí. que es abierta y todo el que quiera participar e integrarse, pues. Y la idea era esa, y qué bueno que ahora se haga en otro lugar, para Claro, la idea seguir es... buscando nuevos espacios. No, mira, yo hablé con la alcaldesa, Ujú. que tiene mucho interés también en estos asuntos culturales, y me dice,
hagan eso en todos los parques Sí, del país. como la Qué misma idea que teníamos interesante. nosotros. Y qué bueno. El mirador, del norte, sur. Esa es otra opción también. A mí me propusieron, y no se hizo, que fuéramos al Jardín Botánico de Santiago. Ajá. Y Yo no lo conozco. Me han dicho yo que no lo es muy- conozco, Qué bonito. sí. Me han dicho que es muy bonito. Y algunas personas me preguntaron, ¿pero por qué no invitaron poetas del interior? Yo lo que pensé más bien eran poetas citadinos, como que estuvieran más integrados a la ciudad, ¿no? Como que ya ese es otro concepto, el hecho de que participen poetas No, del pero interior. más Aunque ahora hay adelante. algunos de San Cristóbal. Sí, más adelante tú Sí. puedes... Y Más algunos de San- adelante ese ejercicio se puede multiplicar por regiones También. para que se promueva ese ejercicio de poesía narrativa o de cuentos, de lo que vayan ustedes a hacer en esas localidades. Ujú. Sí, porque a la gente le gusta sentirse bien, que si yo soy de San Francisco de Macorís o de Santiago, como en mi caso, en mi familia, que sean poetas de allá, que nos reunamos y que venga visita, uno se siente bien. Cuando uno es de pueblo, uno se siente bien con esa acogida. Dice que es buena la idea que vengan poetas del interior a la capital a leer en los Sí, jardines. de todo la lo que ciudad. pueden venir y viceversa. Claro, ¿a ti no te gusta que te inviten a por Claro, ahí? claro. Que te inviten a Puerto Rico y a Cuba y a Claro. Madrid. Exacto. Pero bueno, es un tema de identificación, ¿no? Yo no sé, algo que tiene que ver como con la conciencia de tu parque, ¿no? De tu medio, no sé. Y lo que pasa es pero ahora van a leer algunos poetas de San Cristóbal que invitamos. sí, tan cerca. lo que pasa es que a veces, por ejemplo, tú descubres riqueza en muchos autores que los otros lo conozcan, pero tal vez tú no, y tú lo descubres en ese momento. A mí me ha pasado, yo digo, pero ¿y quién es este muchacho? Pero mira qué interesante lo que él dice, qué rico culturalmente. Y hay algunos poetas que me preguntan, ¿pero qué voy a leer? Yo no escribo sobre la naturaleza, pero siempre hay algo, ¿no? Algún Pero no elemento. hay que leer sobre naturaleza. Y no tiene que ser tan Sí. estricto, ¿no? Sí. Hasta un poema de amor puede ser un poema que tenga que ver con la naturaleza, ¿verdad? Borges decía que las metáforas poéticas son 6 o 7, que no son más. Exactamente. Sí. O sea, que el sol, como una la luna, regla, las ajá. estrellas, la noche, el día, ¿Ya? el mediodía. El tiempo, la luz. El tiempo, sí, la muerte. Pero sobre la muerte yo creo que nadie va a leer poemas sobre la muerte. Yo creo que va a ser sobre el agua, la lluvia. Yo creo que hay un Ah. amigo de nosotros que le gusta. Ah, sí. A Plinio. Ay, cuando vea esto, Plinio. Exacto. Sí, Minerva, y la naturaleza está presente. Ahora vamos a entrar un poco en la literatura, ¿verdad? sí, claro. En tus cuentos, en la narrativa. Mira, ¿Cuáles son los temas que tú Tú sabes cultivas en que tu... yo estaba pensando en eso el otro día. Y yo, la verdad es que yo no programo No, obviamente. Sí. yo no programo mis escrituras, mis textos. Yo simplemente surgen. O sea, yo no tomo una decisión de que voy a escribir sobre el mar, sino que surge. Entonces, sí, el mar está muy presente. El mar está muy presente porque en mi vida siempre ha estado muy presente del lugar de donde yo soy, de donde es mi familia, que es San Pedro de Macorís. Y San Pedro de Macorís está Frente al muy- mar, cerquita. Sí, está ahí. o sea, Malecón, muelle. entonces el mar, y yo me crié frente al mar. Yo vivía en la calle Pina, frente al mar, frente al obelisco, De la capital. la capital, o sea, a los 5 años. Y luego en la 19 de marzo, frente al parque, frente al mar. O sea, el mar para mí es un elemento sumamente importante en mis textos, sin programarlo, o sea, simplemente surgen. Te surgen de manera inconsciente. Sí. Entonces, eso te puedo decir ¿Y hay algún diálogo? Porque a veces pasa eso. Yo lo planteé en un artículo de uno con un autor preferido, con un padre tutelar. Octavio Paz decía que él escribía siempre dialogando con André Breton, que fue su influencia, su maestro, como surrealista. Sí. En tu caso, ¿hay un diálogo permanente con la memoria, con tu padre, con René del Risco, para escribir, sobre todo cuentos, ¿no? O poesía? No, mira, te voy a confesar algo que ya lo he confesado anteriormente en otros lugares. Cuando yo me di cuenta de que yo definitivamente necesitaba escribir y necesitaba, que para mí eso es parte de mi vida, y yo lo rechacé por mucho tiempo. Por eso mismo, por la relación con mi papá, la relación, no la relación de él conmigo, porque fue muy buena, sino la relación a partir de su muerte.
Sí. Fue muy difícil y él era una persona eh, muy reconocida como escritora. Entonces, era algo extraño que yo sentía. Yo no quería no quería continuar Su carrera, su carrera, trayectoria. porque pensaba que no era Ujú. no era lo que me correspondía. Pero no es un caso único, sucede bastante eso, entre los Entonces, escritores sí, yo sé. con sus padres. Ujú. Entonces, cuando tomé la decisión ya de que sí, ya yo no puedo dejar esto atrás. Yo tengo que afrontar esta situación. Yo soy escritora y yo tengo que empezar a trabajar en esto públicamente, o sea, que la gente me conozca, que me reconozca como escritora. En ese momento yo decidí no seguir leyendo a papi, porque yo no quería... Tú lo leías mucho entonces, sí. Yo lo leí durante mucho tiempo, pero, o sea, los releía, lógicamente. Además de todos sus textos que están inéditos que yo tengo en una caja, que nunca voy a publicar porque no me corresponde publicarlo y él está muerto. Entonces, si él no lo publicó, yo tampoco. Demasiado hice con la novela. Sí. Sí. Es una novela que él escribió y que está... Pero esa fue la que publicó Miguel de Mena, ¿no? Sí. Y eso era lo que leía. Pero sí, yo dejé de leerlo porque no quería dejarme influir. Entonces, ese diálogo no existe entre... No es recíproco, ¿no? O sea, yo no De una sola vía. No, sí, y no creo que haya influencia de papi en mi literatura. Tú No quisiste, creo. tú quisiste- Eso es algo que ustedes pero tú quisiste ser el críticos poeta, literarios. o el cuentista. Porque tú empezaste a escribir Mira, poesía. yo empecé a escribir poesía. Poesía, sí. Porque tú sabes que... Sí, siempre por ahí. Por ahí empieza. Por ahí se empezamos. empieza. Todo. Exacto. Entonces, me di cuenta muy pronto que la poesía no era suficiente. Las metáforas no me alcanzaban. O sea, yo tenía que narrar, decir cosas, describir. Entonces, ahí empecé a trabajar en poesía en prosa y en cuentos. Entonces, los cuentos son muy líricos, son muy poéticos. Y en poesía no narrativa. puedo no me puedo, o sea, hay un vínculo muy grande entre la poesía y la narración en mi literatura. O sea, eso es algo que y que además me gusta hacerlo. Por eso me encanta ese autor mozambiqueño, Mia Couto. Mia Couto. Ahora le dieron el premio de la Feria del Libro Sí. de Guadalajara. Porque tú lo lees y tú estás leyendo poesía, pero tú también estás leyendo una narración, una historia maravillosa. Ujú. Eh, Pues así son casi todos. Cartaresco, que Cartaresco se olvidó también. ahorita, que fue el gran Sí, escritor que vino a Centroamérica, exacto. rumano, candidato al premio Nobel. Ujú. Sus novelas son esencialmente líricas, Exacto. poéticas. Ujú. Se dice que ese es el gran narrador, el que poetiza, ¿no? Claro. Poesía. Sin convertir la poesía como un instrumento o al servicio de la narración, de la historia. Pero en tu caso, yo pienso que sí, que hay un tono lírico en tu prosa, la narrativa. Pero René también era así. René, sus cuentos son bastante líricos porque él era un gran poeta. Y sus poemas narran también. Sus poemas parecen cuentos en verso muchas Sí, veces. Sí, Sí. ¿Te Sí. parece? sí, no, definitivamente. ¿No te parece, Lisa? ¿No? Sí, yo lo que creo es que por lo que yo vi, y cuando yo llegué, yo dije, yo hice mi tarea. vi, Hiciste la tarea. vi algunos trabajos de Minerva y realmente la poesía narrativa está muy marcada en el estilo de Minerva. Y también esos giros poéticos que ella da para conectar dentro de la misma narración. Por eso yo me sonrío cuando la escucho decir, a mí me gusta contar, a mí me gusta en la poesía yo tengo que decirte más. Eso es muy evidente en lo que ella hace y es un ejercicio tan bonito y además muy difícil de lograr. Aunque la gente crea lo contrario, ya de por sí hacer poesía no es tan fácil. O sea, llevando algunas reglas, aunque tú utilices un verso libre, un fluir libre, ahí hay una métrica, hay un ritmo, hay una serie de elementos que constituyen la estructura de la poesía que tú, aunque lo hagas con el fluir del verso libre, técnicamente tú tienes que tomarlo en cuenta para poder desarrollar
algo emotivo, bonito, que conecte con la universalidad. Pero en el caso de Minerva, sí, yo estoy de acuerdo con que es muy presente ese estilo de esa poesía narrativa. Por eso yo, cuando estuve leyendo lo que te comenté sobre acento, en algún momento alguien reseñó algo tuyo que con relación a la poesía de Minerva, tú decías que es una poesía que penetra la piel. Y es verdad, Sí. es verdad. Mira, cuando yo escribo un fragmento, vamos a decir. Yo voy para atrás y lo leo en voz alta. Si a mí no me suena, si no tiene esa música, si no le siento música que me emocione a mí misma, yo lo saco o trato de modificar. ¿A mano o a computador? Computadora. Y a mano también. Es más, yo he escrito grabando También. en la calle, caminando, se me ocurre algo, veo algo que me llama la atención y a partir de eso que yo veo empiezo a narrar y lo narro en el celular y luego lo transcribo. Buen método, sí. Claro. Y así escribí. Ay, Dios mío. Hay un cuento que pero no está en el libro. Es uno de los cuentos inéditos que van al próximo libro. Yo iba manejando a un lugar en la zona colonial. Pasé por la calle donde yo vivía, por la 19 de marzo. Y fue como una epifanía. Fue una epifanía. Y eso me llevó a narrar. Y ya cuando yo llegué a mi casa de vuelta, ya yo tenía el texto hecho, completo. Pero digamos que a partir de esa experiencia, de toda la influencia, ¿no? De tener un padre escritor, como fue René del Risco, ¿en cuáles otros autores tú te refugiaste para buscar una voz, un tono narrativo? Cartaresco. Ajá. Cartaresco es el culpable de que sí. Pero Cartaresco no es tan viejo, es más reciente. No, porque bueno, tú sabes que yo empecé a escribir en mis 20, pero yo escribía porque escribía, pero no para mí. O sea, yo nunca pensé en publicar. Pero fuiste una gran lectora. Yo sí, siempre así, con libros. Sí. O sea, cuando yo abrí los ojos, cuando yo nací, lo que vi fue un librero. Claro. Eso marca. Claro. Y la mesa del escritorio de mi papá lleno de papeles y de notas y de la maquinilla. ¿Te acuerdas de esa maquinilla? Sí, la maquinilla. O sea, esa fue mi vida. ¿Y la publicidad? Qué raro que no te decantaste por la publicidad como tú. No me gusta. Nunca me ha gustado. Y sí, trabajé en publicidad. Mira, Yo trabajaste. trabajé en retos, publicidad por Bueno. ¿cuántos años? 7 años, tal vez. Desde los 18 años Mira. hasta los 20. O sea, que tú lo continuaste, ¿no? Por un tiempo pero breve. por necesidad, no por gusto. Y no trabajaba tampoco en el área de creatividad, porque para mí la publicidad no es lo que me gusta. Ya. A mi hermano sí. A tu hermano. Y mi hermano me decía en estos días, oye, el legado de papi se dividió bien. Yo soy el publicista y tú eres la escritora. escritora. ¿Verdad? Cierto, ¿no? Vamos a una pausa, Lisa. Yo creo que nos están haciendo una seña para Vamos a hacerlo porque Minerva no se puede ir sin leer. sin ¿De leer. acuerdo? Vamos a una No, pausa. ella entonces. dice que le gusta mucho escribir y contar, pero en el fondo Minerva es muy tímida, introvertida, ¿verdad? Sí. Ustedes O sea, no se que muevan, ella se desahoga en la escritura. no se muevan, que regresamos en breve. Minerva, a nosotros nos gustaría que tú nos leas un poquito de algo que tú escojas ahí sobre Te llamé tantas veces. Sí. Bueno, aquí hay un cuento que no es muy largo, que contribuye a que el espacio fluya con mayor agilidad. Entonces, se llama Un grito sin nombre. Es madrugada. Observo algunos rayos de sol que se asoman con timidez entre las nubes de una ciudad que vive en estos días en tinieblas. Escucho alaridos de dolor que vienen desde afuera. Me han despertado mientras soñaba que me
mecía sobre un arco iris de colores intensos que arropaba toda la urbe. Me asomo a la ventana y un aire fino y frío me golpea la frente. Trato de cubrirla con mis manos, pero no logro otra cosa que fruncir el ceño tratando de encontrar de dónde viene la voz de desconsuelo. Oigo pasos que se alejan y un grito seco y triste que ensordece, mientras observo el farol solitario que alumbra todas las noches la tenebrosa esquina de mi barrio. El cuerpo indescriptible y misterioso de un sujeto sin nombre se desangra bajo su luz tenue, en medio de un silencio agreste, nocturno, solo, mientras un puñal brilla en su pecho. El cuerpo se estremece como el plumaje salvaje de las aves que escapan de un corral o como la tierra profunda cuando las raíces ancladas en el suelo van en busca de vida. Escucho decir que lo mataron por celos. Otros dicen que fue por envidia, o por robarle, o por venganza, o porque vivía demasiado bien, o porque era poeta, o porque era zurdo, o porque era hombre, o porque no lo era. Está amaneciendo y veo el reflejo de la sangre en el cristal de mi ventana. Se confunde con las gotitas de humedad que dejan las noches muy frías. Toco el cristal, dejo resbalar sobre el relente uno de mis dedos. Lo oigo chirriar. Es un sonido disonante y molestoso que hace apretar mis dientes mientras pienso en ese cuerpo inerte que poco a poco se consume, lejano, ausente y sin historia. No importa si se llama Julián o si le dicen Julia. Caramba. Bien, intenso, ¿eh? ¿Qué te Caramba. pareció, Liz? Sí, me pareció. Yo le comentábamos a Minerva antes de nosotros iniciar, ¿verdad? Esta conversación con ustedes y con ella, obviamente, que te llamé tantas veces, es una evocación a la nostalgia, ¿no? A la ausencia de muchas cosas. No tiene solamente que ver con una historia que sea, ni que sea personal de Minerva, sino que la universalidad de sus palabras, en lo que ella ha querido enriquecer con esas historias, siempre hay como un dejo de eso que se escucha aquí ahora. Por ejemplo, aquí ya tuviste la discriminación que hay al final. O sea, te cuenta esa historia de esa persona que tiene los mismos derechos que tenemos todos y que a veces no se le dan, no se les reconoce como ser humano, como la persona que es o como los aportes que puede hacer en el barrio o el sector, sectorialmente donde se desenvuelva, porque hay muchos prejuicios sociales, ¿no? Y la gente tiende como a justificar, si se quiere, algunas acciones incluso delictivas, como es el caso de que fíjate con esa frialdad, como le empuñan ese puñal en el pecho y el pobre hombre se desangra. O sea, toda esa historia tan triste y tan común en algunos sectores sociales que la gente tiene que ser consciente, la ciudadanía tiene que ser consciente de eso. Son historias que te van contando el día a día, el devenir de muchas sociedades, no solamente en nuestro país, porque eso se multiplica en muchos sectores sociales en el mundo. Y que es bueno siempre tener el despertar de la conciencia para nosotros conocer y valorar al ser humano como persona, que tanta falta le hace al mundo de hoy. Sí, yo la mayoría de mis cuentos, no te digo que son todos, pero sí, y últimamente eso es lo que estoy haciendo sin querer y sin proponérmelo. Pero sí tienen algo de denuncia social que uno se da cuenta, como te diste cuenta ahí, o sea, de una manera muy sutil, Sí. no panfletaria. Porque No, claro. pero sí, eso es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, tengo un cuento que no está ahí, está inédito, además Déjala Papá, que es sobre feminicidio. Sí. O sea que sí, tengo otro, por ejemplo, estuve en Berlín el año pasado y yo no había ido nunca a Berlín, y caminando por las calles me encontré con unas placas de bronce que hay en las calles, no sé si tú has estado en Berlín, las placas de bronce con nombres de personas, fulano y fulana, y me hicieron la historia de que la ciudad está llena de esas placas y son los nombres de los
judíos que mataron o que mandaron a las cámaras de De gas. De gas. En la noche de los cristales rotos. Claro. Entonces, a partir de esa imagen que me contaron, yo escribí un pequeño cuento, es corto, sobre esa situación que me impactó. Entonces, ¿qué yo hice? Yo me traslado, yo me meto en la vida de una gente que yo no sé, De un personaje. de un personaje, me meto en su cuerpo y empiezo a pensar como si fuera ese personaje. Después salirme yo de ese cuerpo es muy difícil. Eso es algo extraño. Me imagino que Basilio, a ti también te habrá pasado cuando estás escribiendo, que uno se mete en el corazón. Y en la piel. Sí, y todas esas emociones tú las descargas. Entonces eso me pasó conmigo con ese cuento. Yo la verdad es que no conocía Berlín ni ninguno de esos judíos, ni esa es mi vida, ni esa es mi historia. Sin embargo, escribí esa historia y me parece que es una historia muy importante. Sí, yo he visto como que hay un hilo conductor en tus cuentos. Primero, desde el punto de vista estructural, de la composición, y desde el punto de vista técnico, predominan más los cuentos en primera persona, Sí. Sí. y donde tampoco hay muchos diálogos directos, sino diálogos indirectos, o como fluir de la conciencia, el tema psicológico. Sí. Y son cuentos muy sensibles, muy epidérmicos. Las reflexiones del Sí, lenguaje. Sí, eso sí, visto, y ese tono poético que siempre es intrínseco a tu prosa, ¿no? Y que viene de la poesía, obviamente. Pero siempre cuentan, porque esa es la idea de los cuentos, sí, pero siempre hay una especie como de diálogo directo con el lector, y eso es importante para un escritor. El escritor que tiene garra es el que conecta con el lector, porque dice la teoría de la recepción que el que actualiza o concluye el texto no es el autor, sino el lector. Por esa razón, por eso tus cuentos yo siempre los veo con ese tono tan persuasivo, tan incisivo, y tan sensible, ¿no? O emotivo, directo hacia el lector. Sí. Yo creo que tú has seguido trabajando esa temática de este libro, se llama Te llamé tantas veces, que casi por la brevedad parecería como si fuera un libro de poemas en prosa, ¿no? Sí. Porque los cuentos son cortos, donde no hay muchos personajes tampoco, eso es otro rasgo, no hay otro muchos rasgo personajes. característico de tus cuentos. De modo que en cierto modo es una prolongación de tus poemas en prosa iniciales. Exacto. Ve que te he seguido. Ah, muy bien. Te muy descubrí. bien. ¿Qué otra cosa tú estás haciendo? Yo creo que tú me dijiste que te escribiendo una novela por ahí, Yo ¿no? escribí una novela. Ya la y escribiste. Estamos tratando de colocarla. Qué bien. ¿Se puede saber el título ya? No. Sí, se llama En el borde de la noche. Ah, mira. Qué Ya bien. le sacamos el título. Es una novela corta, de 150 páginas posiblemente, Claro. más o menos. Y bueno, que cuenta la vida de tres personajes de la misma familia de diferentes generaciones. Cómo les afectó De un hecho real. a partir de un hecho A real. partir de, claro. A partir de un hecho real, que es el apresamiento de los muchachos del 14 de junio el día 18 de enero. A Wow. partir de eso, esas tres generaciones siguientes, ¿cómo les afectó eso en ese silencio de los que sufrieron la dictadura, ese silencio posterior del cual no hablaban? Mi papá nunca me habló de lo que pasó. Fue 14 y estuvo preso, ¿no? Estuvo preso 40 Y se tuvo que ir a Puerto Rico. 3 meses estuvo Sí. preso. Es decir, yo nací en Puerto Rico precisamente por eso. Ujú. Entonces, es una novela esa histórica, historia. entonces. Es una novela histórica. No es histórica, es una novela humana. Es sobre el ser humano, no es sobre la historia. Que ya la historia Es una novela psicológica, ¿no? es psicológica, generacional. Qué ¿Y se te interesante. hizo difícil pasar del cuento a la novela? Primero de la poesía al cuento, del cuento a la novela.
A veces es difícil. Sí, pero mira, no se me hizo difícil. Pero yo recuerdo que tú tenías ese proyecto siempre. Sí, Creo que hasta antes de empezar a escribir. Eh, Y yo recuerdo que me dijiste, me voy a poner a tengo- Jarabacoa a escribir. Sí, yo tengo, no, ese proyecto yo lo tuve y tuve que pausarlo Ujú. durante un tiempo porque me fui fuera a Nueva York a asuntos de salud. Entonces, lo pausé 2 años. No, y el evento, Centroamérica Cuenta. El evento Centroamérica la Cuenta, cátedra. pero ya finalmente, al final de del año pasado, lo terminé completamente. Sergio Ramírez me acompañó en la última etapa. Qué de la privilegio, novela. Lisa. Wow. Sí, y la verdad es que me sentí muy, muy, muy bien, honrada de las palabras que él me escribió sobre la novela. Ah, que lo voy a usar de contraparte, con la contratapa. Posiblemente, yo creo que sí. ¿Te sientes muy cómoda en ese género? En la novela, Sí. siento más cómoda en el cuento, Ok. pero yo entendía que yo esa novela tenía que escribirla. Sí. Y que contar esa Estoy historia. escribiendo otra ahora, ¿Ves? Yo seguidilla. ¿Le gustó? pero esa va lenta, porque quiero terminar el libro de cuentos. Marcio Veloz decía eso, que cuando uno termina una novela tiene que empezar la otra de una Por vez. eso le pregunté, pero ¿te sientes más cómoda con la novela? Porque de hecho, ya ella ha explorado, empezó con poesía, con el cuento, que tiene una producción muy bonita, y ahora con la novela, que siempre hay como esa curiosidad pendiente que tiene la gente así que hace narrativa reflexiva, como Minerva. Y aparte de eso, Minerva, ¿qué otra cosa que se pueda contar? Tú sabes que tú estés haciendo. Ya para concluir. Ya ¿verdad? para concluir, Están haciendo una serie. Con la fundación Bueno. o con reiterar la fecha. No, lo Sí. de Mar de Palabras, sí, del Sí. 27 al 29 de junio Sí. del próximo año 2025. Ok. Son conversatorios los 3 días durante las tardes y 2 talleres en las mañanas, que lo comenté ahorita. ¿Y qué estoy haciendo? Bueno, estoy trabajando en otro libro de cuentos que es un poquito sui generis porque al cuento le hago un poema. O sea, Qué lindo. escribo un cuento y luego un poema sobre ese cuento. Ah, mira. Entonces... Que no es fácil, déjame Sí. decirte. No. ¿Y por qué no al revés a un poema, un cuento? A un poema, un cuento. También puede ser... yo lo hice. Yo lo hice con no está aquí. Está en el otro libro, en vez de 1000 voces. Hice eso. A un poema le escribí un cuento. Lisa, se nos acabó el tiempo. Ya tuve, tenemos que irnos. Sí. Bueno, entonces agradecerles a ustedes por el favor de habernos acompañado durante esta interesante conversación con Minerva del Risco, que no es la primera vez que va a venir, ella ya nos prometió que va a volver a contarnos novedades de Centroamérica Cuenta, del Festival de la Poesía, de la Feria del Libro, de las actividades de la Fundación René del Risco y de todo lo que se está haciendo con la Cátedra de Literatura del Centro de Estudios Caribeños y demás actividades que realiza nuestra querida Minerva. Recuerden suscribirse a todas las plataformas, nuestras redes sociales y por favor, no se olviden de leer. Nos vemos. Hasta la Bueno, próxima. Bye.